Investigación que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y también llevo años colaborando con la OI en cuestiones relacionadas con ciencia, tecnología y sociedad. Mi presentación de esta tarde trata sobre el giro participativo en los estudios sobre ciencia y tecnología. Bueno, quería empezar desde luego agradeciendo primero a las instituciones convocantes por haberme invitado, también a los presentes por estar aquí en el último acto después de estos 3 días muy intensos, con muchísimas actividades. Sé que estamos todos muy cansados. Y también quería agradecer a los demás intervinientes en las otras sesiones del foro, sobre todo a los intervinientes en la mesa redonda sobre participación de esta mañana, que me han facilitado mucho el que ahora vaya a ser necesariamente breve, porque, bueno, haré muchas referencias también a las cosas que se comentaron esta mañana porque tienen mucho que ver. De algún modo, lo que yo voy a hacer en esta sesión es una especie de recapitulación, podemos entenderlo así de algún modo, de las cuestiones que se hablaron esta mañana en la mesa. Mi presentación va a tener 2 partes. En la primera voy a hacer un repaso de lo que no he denominado yo, sino Sheila Yasanov, que es una investigadora sobre estos temas, lo que ella ha llamado el giro participativo en los estudios sobre ciencia y tecnología. Y luego en la segunda parte hará referencia a una experiencia concreta de participación que mencionó Carmelo Polino esta mañana, que es la consulta mundial sobre el calentamiento global, que se celebró a finales de septiembre de este mismo año, de 2009, en más de 40 países de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, intentaré contextualizar esta experiencia dentro del marco global que voy a presentar sobre este giro participativo en los estudios sobre ciencia y tecnología. Bueno, los estudios, como todos vosotros sabéis, los estudios sobre ciencia y tecnología han explorado, han analizado en los últimos, bueno, prácticamente desde los años 70, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con las implicaciones sociales de la ciencia y la tecnología. Por una parte con el modelado social de la ciencia y la tecnología y por otra parte con aquello que Landon Winner había llamado la política de los artefactos. Recientemente se han introducido temas nuevos en el estudio académico de la ciencia y la tecnología, específicamente aquellos que se han tratado en este foro y que tienen que ver con la comprensión pública de la ciencia, con cuestiones de percepción social, de comunicación, de divulgación, y también específicamente con participación social, es decir, con la implicación del público no experto en temas, en cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología. Esta implicación, esto que Sheila Yasanov, como decía al principio, llama el giro participativo, tiene, podríamos decir, una historia muy breve, aunque un largo pasado, algunos de cuyas digamos, hitos mencionó también Carmelo esta mañana, ¿no? Yo me voy a que invitó a países de todo el mundo a preguntarles a sus ciudadanos cuáles eran sus opiniones sobre el cambio climático, sobre la política de emisiones de sus países, con el fin de elaborar unas recomendaciones que los representantes de cada uno de los países llevaran a la cumbre del cambio climático que va a tener lugar dentro de poco, los primeros días de diciembre, en Copenhague, ¿no? Esta cumbre del cambio climático en la que se supone que va a salir un acuerdo que sustituya al protocolo de Kioto. Bueno, las bases de los promotores de esta experiencia participativa, Worldwide Views on Global Warming, son que el calentamiento global requiere una política global y que los ciudadanos tienen que vivir con las consecuencias de las políticas ambientales, ¿no? Sobre estas bases es pertinente preguntarle a la gente, preguntarle al público cuál es la política que ellos creen que sus políticos deben defender en esta cumbre del cambio climático. Bueno, la sección española creo que no se lee nada, ¿no? La letra es muy pequeña. La sección española de esta consulta mundial sobre el cambio climático tuvo lugar en Gijón, en Asturias, y fue una iniciativa de la Unidad de Investigación en Cultura Científica de CIEMAT, de la Organización de Estados Iberoamericanos y del Instituto de Estudios de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Salamanca. Representantes de todas estas instituciones están en esta sala y, de hecho, hay mucha gente en esta sala que ha participado de una forma o de otra en esta estrategia de participación, ¿no? Como decía antes, es una iniciativa del Parlamento danés, de su Consejo de Tecnología, y la pretensión es llevar a la cumbre del cambio climático las opiniones globales de los ciudadanos del mundo entero sobre los retos del calentamiento global y qué medidas debemos aportar para abordarlos, ¿no?
Para ello, convocaron a diversas instituciones de un número grande de países para que diseñaran, para que organizaran una consulta que tenía un formato común, ¿no? Había que escoger una muestra de 100 ciudadanos de cada país que fuera representativa en función de criterios demográficos, o sea, en sexo, edad, educación, ocupación laboral, etcétera, etcétera. Reunir a estos 100 ciudadanos en el mismo lugar, el mismo día, durante un día entero y discutir con ellos, bueno, que ellos discutieran, no discutir con ellos, sino que ellos discutieran unas preguntas que se les daban acerca de la política del calentamiento global y la política del calentamiento global, ¿no? De estas deliberaciones extraerían unas conclusiones que serían las que se les ofrecerían a los representantes políticos para defender en la cumbre de Copenhague. Participaron, como digo, más de 40 países y regiones de los 5 continentes, no solamente países, sino que, por ejemplo, en países muy grandes, como el caso de Estados Unidos, hubo hasta 3 o 4 paneles distintos de este tipo, ¿no? Y bueno, ya he dicho quiénes fueron las organizaciones que convocaron en el caso español, también con la colaboración del Gobierno del Principado de Asturias, del Ayuntamiento de Gijón, de Laboral, Centro de Arte y Creación Industrial, donde tuvo lugar el evento, de DICIT, no sé si me olvido de alguien, de la Universidad de Oviedo, y con el patrocinio de Central Lechera Asturiana, que es una empresa regional asturiana, ¿no? Aquí tenemos el mapa de los países del mundo que participaron en esta consulta mundial sobre el cambio climático. Como veis, en el caso de los países iberoamericanos hubo consulta en Brasil, en Uruguay, en Bolivia y en Chile, ¿no? Además de en España. Y el formato era, ya lo explicaban de rasgos, pero de una forma más específica, consistía en que a los ciudadanos se les proporcionaba, bueno, había 4 bloques temáticos que eran cambio climático, objetivo y urgencia, objetivos para limitar, digamos, o sea, objetivos con respecto a la temperatura que estaríamos dispuestos, al aumento de temperatura que estaríamos dispuestos a asumir y a la urgencia de implementar medidas políticas para ello. Otro bloque temático que tenía que ver con qué hacer con las emisiones de CO2 y un cuarto bloque temático que tenía que ver con la economía, con la financiación de las medidas, sobre todo de las medidas tecnológicas para abordar el cambio climático, ¿no? Son 4 bloques temáticos complejos, con información compleja sobre los que los ciudadanos debían deliberar. Entonces se les ofrecía para cada bloque temático un vídeo informativo. Estos vídeos eran el mismo en todo el mundo, ¿no? Fueron elaborados por un grupo de expertos internacionales y pretendían ofrecer una información lo más neutral y objetiva posible. Y después de los vídeos, de ver los vídeos, que eran vídeos muy breves, los ciudadanos deliberaban en grupos de 6 o 7, facilitados por un moderador, que tenía únicamente la función de facilitar y guiar la discusión. No era un experto, era un simple moderador. Deliberaban sobre unas preguntas que se les daban y que eran preguntas cerradas, es decir, preguntas que las tenéis ahí, pero creo que no se pueden leer porque es muy pequeña la letra, ¿no? Con diferentes opciones de respuesta. O sea, al final del tiempo de deliberación de cada uno de los bloques, los ciudadanos votaban aquella respuesta que a ellos les parecía más apropiada. Y al final, pues teníamos un recuento de votos para cada una de las respuestas que nos daba la opinión de los ciudadanos españoles, en este caso, los ciudadanos del país del mundo que se tratara sobre las preguntas que se les hacían. Luego, para intentar compensar el hecho de que esta parte fuera una parte limitada, en el sentido de que se les ofrecían preguntas y respuestas muy cerradas, había un segundo momento en el que los ciudadanos tenían que expresar con sus propias palabras aquella recomendación que ellos creían que sus políticos debían llevar a la cumbre del clima, ¿no? Luego se votaba, o sea, cada grupo tenía que presentar una recomendación y se votaba entre todos los grupos aquellas recomendaciones que pensaban que eran mejores, ¿no? Y las 3 recomendaciones que salían con más votos pues eran las que se supone que los políticos debían llevar a la cumbre en Copenhague. Bueno, aquí lo que tenemos es la comparación de las respuestas que dieron los ciudadanos españoles con las respuestas que dieron los ciudadanos a nivel mundial. En la página web del proyecto está toda la información de todos los países del mundo y uno puede buscar pues, qué opinaban los ciudadanos brasileños, qué opinaba en general toda la región
iberoamericana, ¿no? Porque se puede hacer también combinación de países, y comparar estas respuestas con las respuestas a nivel mundial. Bueno, en el caso español lo que hay es una coherencia bastante grande en las respuestas en general de todo el mundo, ¿no? Acerca de la preocupación por el cambio climático, de la importancia y la urgencia de tomar medidas, de la necesidad de castigar a aquellos países que las incumplan y de la necesidad de crear mecanismos institucionales que sean transnacionales y que velen por el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las reuniones internacionales, ¿no? En el caso español, como decía, pues aunque en general las respuestas, ya digo, que son muy coherentes, en todos los países hay algunas especificidades, ¿no? En el caso español, por ejemplo, quizá lo más llamativo sea que los ciudadanos españoles parecen estar un poco menos preocupados que el resto de ciudadanos mundiales por el cambio climático. Es decir, en la segunda pregunta hay menos respuestas de muy preocupado que en el conjunto mundial. Otra diferencia quizá relevante es que también parecen estar parecen saber menos también sobre el cambio, por lo menos manifiestan saber menos, conocer menos sobre el cambio global que los ciudadanos del mundo entero, ¿no? Si veis en la primera pregunta, en España aquellos que dicen sabía mucho son menos que los que en el contexto mundial dicen que sabían mucho. Y luego, sin embargo, esto contrasta con que son más firmes a la hora de imponer normas y rigurosos en su cumplimiento, ¿no? Porque castigarían más a aquellos países que incumplieran las normas. Hay más ciudadanos, casi el 100% de los ciudadanos, si veis la pregunta 2.2, opina que los políticos españoles deberían esforzarse por sumarse a un pacto global, cuando este porcentaje es muy alto en el resto de los países, pero no tan alto como en el caso de España. Y bueno, son algunos, y quizá lo que es más, lo más llamativo sea la pregunta 4.1, cuando se pregunta si deberían de incrementarse los precios de los combustibles fósiles, los ciudadanos españoles, en un porcentaje mucho más alto que la población mundial, opina que no. Entonces este también es un dato curioso en el que la población española varía sus respuestas con respecto al conjunto de la población mundial, ¿no? Bueno, aquí lo que tenéis es una foto de todos los 100 ciudadanos españoles, más los organizadores, moderadores y tal, que se reunieron en Gijón para llevar a cabo esta consulta mundial sobre el cambio climático. Y bueno, en definitiva, hablaba antes de cómo podemos, la pregunta es cómo podemos evaluar esta estrategia, esta metodología de participación que, digo, era muy ambiciosa, y yo estaba proponiendo una interpretación o una evaluación humilde de la misma, ¿no? O sea, contrastando de algún modo con la ambición con la cual estaba la estrategia planteada. La estrategia pretendía que la voz de los ciudadanos se escuchara en la cumbre de Copenhague. Realmente los hechos duros están yendo en contra de la posibilidad siquiera de que esta voz sea escuchada en Copenhague, porque bueno, ya hemos leído todas las noticias, las últimas noticias acerca, por ejemplo, de cómo Estados Unidos no va a firmar ningún acuerdo sobre reducción de emisiones, cuando los ciudadanos están diciéndole que sí, que hay que acordar una reducción de emisiones, hay que acordar un aumento mínimo de la temperatura, una limitación del aumento de la temperatura, y esto nuestros políticos no lo van a defender. No va a haber un acuerdo en Copenhague similar al acuerdo de Kioto. Entonces, debemos concluir, por tanto, que esta experiencia participativa es un fracaso. Es un fracaso en el sentido, un fracaso relativo, digamos, en el sentido en el que me refería antes al incumplimiento de las expectativas, ¿no? Pero, sin embargo, es un gran éxito en otros muchos factores distintos, ¿no? Por ejemplo, ha sido un éxito para los propios ciudadanos que participaron. Un éxito no solo en el sentido de creación de cultura científica, o sea, a los ciudadanos se les ha hecho pensar, informarse y pensar sobre el cambio climático, no solamente ellos, sino también por la repercusión que ha tenido el acto en la prensa. Aquí tenía las recomendaciones que salieron de la reunión española.
que todas ellas tienen que ver básicamente con la creación de organismos transnacionales y con la implicación del público y los científicos en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Que es algo que también es bastante consistente en todos los países y son cuestiones que salieron en las recomendaciones de los ciudadanos del mundo entero, ¿no? Y aquí tenía la repercusión que tuvo el acto en la prensa, en la televisión y en la radio, ¿no? Y también en Internet, en algunos medios de Internet. Entonces, ¿cuáles son las ventajas o las bondades, o sea, el éxito, en qué podemos cifrar el éxito de esta experiencia que ha sido un fracaso en términos de las expectativas, ¿no? Como decía. Por una parte, en haber sido una oportunidad única y en proporcionarnos una información valiosísima sobre las opiniones globales de ciudadanos del mundo entero, de países muy distintos, de países desarrollados y de países de economías emergentes y de países en vías de desarrollo, que podemos comparar y que podemos estudiar y analizar. En generar cultura científica, y digo no solamente en los propios ciudadanos implicados que participaron en estos procesos, sino también en la sociedad en general, en la presentación pública, en el reflejo en los medios de esta experiencia. Y también en ofrecer un mensaje a los gobernantes de que los ciudadanos comunes están en disposición, digamos, de proporcionar argumentos y argumentos sensatos, digamos, ¿no? Sensatos e informados sobre temas de ciencia y tecnología que a todos nos afectan. De algún modo, yo creo que la gran ventaja de esta estrategia participativa ha sido ser un punto de partida para esto que antes reclamaba, que es para la extensión de la cultura política de la participación que las estrategias concretas aisladas no han conseguido o no están consiguiendo imponer. Gracias. Si alguien quiere hacer un comentario antes de escuchar al quinteto de cuerda. Sí, yo quería saber si tenías alguna... más alto, ahí. Quería saber si podías hacer referencia a alguna experiencia de participación situada, como la que vos recomendabas como propuesta, ¿no? Porque esta es una a gran escala. Sí, bueno... quizá nosotros estudiamos también, o sea, una de las experiencias de participación en el contexto español que hemos seguido con cierto detenimiento fue la del caso de la implantación de un parque eólico marino en el mar de Trafalgar, que es un lugar precioso en Cádiz, en el sur de España, donde se pretendía instalar un grandísimo parque eólico, ¿no? Que además el caso de los parques eólicos es muy curioso porque por una parte es la demanda, o sea, la demanda estrella de las asociaciones ecologistas, ¿no? Pues busquemos formas de producción de energía que sean sostenibles y que puedan sustituir a las formas tradicionales que son las responsables, digamos, de estos problemas ambientales, ¿no? Entonces nos interesó mucho este caso porque, siendo un caso de implantación de una tecnología energética sostenible y por tanto pues muy apoyable por todo el mundo, creó un grave conflicto social en el caso del mar de Trafalgar, ¿no? Porque estaban en contra multitud distinta de actores situados, o sea, de públicos situados. Muchos públicos situados estaban en contra de este parque eólico, ¿no? Por una parte, los pescadores. Allí se pesca tradicionalmente con la técnica de la almadraba el atún. Sabemos que cada vez quedan menos atunes, pero además los pescadores decían que la instalación del parque eólico les iba a perjudicar gravemente porque iba a cambiar las rutas migratorias de los atunes, entonces pues iban a quedarse sin su sustento, no solamente sin su sustento, sino también sin formas tradicionales culturalmente valiosas de producción económica en la zona, ¿no? Porque el tema de la almadraba es una cultura en esta zona, ¿no? También estaban en contra
los alcaldes de todos los municipios implicados, alcaldes además que eran de partidos políticos opuestos, ¿no? Había alcaldes socialistas, alcaldes del PP y alcaldes del partido andalucista, ¿no? Pero todos coincidían en estar en desacuerdo, en estar en contra del parque eólico marítimo, porque consideraban que iba en contra de otra de las de los activos, digamos, económicos de la zona, que es el turismo. O sea, si vas a una playa, la playa preciosa de Bolonia, y lo que ves en el horizonte es una hilera de aerogeneradores, ¿no? Pues entonces ellos pensaban que esto iba, pues, a hacer que la gente se desanimara y dejara de acudir a las preciosísimas playas de Cádiz, ¿no? También estaban en contra, incluso, por ejemplo, a expertos en arqueología submarina, porque también el mar de Trafalgar es un mar que tiene una riqueza histórica muy importante en España, porque la cantidad de batallas que se han llevado a cabo en ese mar son impresionantes, ¿no? Y la riqueza arqueológica que hay en esas aguas también lo es. Entonces, pues ellos también pensaban que esta instalación de los parques pues iba a destruir toda esa riqueza arqueológica de la zona. En fin, había prácticamente todos los grupos sociales situados, en este caso, se oponían al asunto. Y aquellos grupos sociales con competencia cognitiva o competencia normativa en otros niveles, sin embargo, sí estaban a favor. Por ejemplo, los grupos ecologistas a nivel nacional. O sea, Greenpeace España, Ecologistas en Acción España estaba a favor del parque. Los grupos conservacionistas locales estaban en contra del parque, ¿no? Entonces aquí tenemos, yo creo que este es un buen ejemplo de cómo los públicos habituales, ¿no?, competentes cognitiva o normativamente, pueden tener opiniones muy diferentes de los públicos situados. O sea, los públicos que están viviendo una experiencia concreta y tienen un conocimiento mucho más cercano, mucho más de primera mano del tema, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se gestionó por parte de la Administración esta situación, este conflicto? También es ilustrativo, ¿no? Porque realmente tuvieron una iniciativa muy buena, que es crear lo que llamaron el Foro de la Energía Eólica, ¿no? Y llamaron a todos los grupos que ellos identificaron, que se postularon como situados y que también ellos identificaron, o sea, no solamente a los pescadores, a los arqueólogos, a los expertos de la universidad, por supuesto, a los alcaldes, también a expertos ecologistas nacionales e incluso también, por supuesto, a los promotores de las empresas que estaban planeando, o sea, que estaban presentando los proyectos para construir los parques eólicos, ¿no? O sea, todos los actores fueron llamados a pasar por el foro y contar su perspectiva y su punto de vista. Desde este punto, desde esta perspectiva, la experiencia participativa era ejemplar, digamos, ¿no? Porque realmente hubo un intento muy bueno y yo creo que honesto por parte de la Junta de intentar deliberar entre todos este tema, ¿no? No obstante, que quizá aquí aparece otro de los problemas o de los límites de la participación. Finalmente, lo que ocurrió fue que los parques eólicos, hay una moratoria, o sea, bueno, esto ocurrió hace unos años, ahora parece que se está volviendo sobre el tema, ¿no? Y probablemente se acabará construyendo el Parque Eólico Marítimo del Mar de Trafalgar. Pero en ese momento la iniciativa se paralizó, no porque las conclusiones del foro así lo dictaran. De hecho, las conclusiones del foro fueron lo que suele ocurrir también con este tipo de situaciones. O sea, los gestores en esta situación de incertidumbre, o sea, de incapacidad de tomar una decisión, lo que concluyeron es que había que investigar más sobre el tema, ¿no? Pero realmente lo que paralizó, o sea, lo que hizo que el entonces presidente de la Junta decidiera que en ese momento no se iban a construir el parque eólico en concreto, fue el grado de conflicto que llegó a la prensa, ¿no?, a la opinión pública a través de la prensa. Entonces, por eso este caso es un caso difícil de evaluar, también ambiguo, porque si bien ya digo que el esfuerzo fue bueno y fue ejemplar, fue ilustrativo de muchas maneras, ¿no?, por parte de la Administración, realmente no podemos decir que el caso se haya cerrado gracias a la estrategia de evaluación, ¿no?, sino que gracias, en el fondo, a los mismos procedimientos o los mismos fenómenos que ocurren habitualmente cuando no se plantean estrategias estructurales de participación por parte de las administraciones, que son el lobbying, el ruido en los medios de comunicación, el conflicto, etcétera, etcétera. O sea que es un caso, yo creo que ejemplar en esto de los públicos situados, aunque ambiguo en sus conclusiones y sus resultados. Bueno, muchas gracias a todos y vamos a seguir con la clausura.